Perfecto, muchas gracias. Gracias por estar aquí en el seminario. Muchas gracias a mis alumnos de la Facultad de Ciencias en la materia. Qué bueno que están aquí. Estábamos en clase exactamente empezando a ver todas estas cosas y están con nosotros. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Igualmente a todos los que damos seminario aquí en el instituto, traigan los estudiantes, vean de qué se trata para que pues conozcan y vean todo esto, ¿no? Como lo estoy haciendo yo. Muchas gracias. Bueno, entonces, la plática es sobre el Golfo de California, ¿no? Ese es lo que voy a decir. Es algo que, como fue la semblanza, empecé estudiando la costa oeste de de Baja California, de la península, una zona muy remota, muy productiva, bien muy lejos, que lo hacíamos hace como 20 años. Y después empezamos por Bahía Magdalena y después entramos al Golfo de California y estuvimos trabajando, y hemos estado trabajando ahí en el Golfo de California, un área muy interesante, ¿no? Entonces, ¿por qué es interesante? Y la pregunta es, ¿por qué es importante estudiarlo? Creo que lo voy a ponerlo y remarcar al final de la plática, ¿no? ¿Qué es de interesante en el Golfo de California? Bueno, en primer lugar, podemos decir que es un mare nostrum, ¿sí? Si lo vemos por la zona económica, es completamente cubierto por sus costas. Las 200 millas náuticas obviamente sobrepasan la longitud, la anchura que tiene como 150 kilómetros, creo que lo ancho en el Golfo de California. Y bueno, pues podemos decir que es el Mare Nostrum, como decían los latinos, con el Mediterráneo, ¿no? Es nuestro mar. Bien. Importante es, si ustedes ven un mapa mundi de todo lo que sería el continente americano, desde la Patagonia hasta Alaska, nos damos cuenta que siguiendo la línea de costa, realmente es la única zona que se interrumpe la continuación de la costa, ¿no? Aunque hay bahías y hay costas, bien, realmente es algo que viene así, lo regresa y luego se va para arriba. Es la única discontinuidad en la línea de costa, desde la Patagonia hasta Alaska, hasta que termina, ¿no? Muy interesante, ¿no? Eso no era así hace 4,000 millones de años, cuando la península estaba pegada a la costa continental, ¿no? Se fue separando, ahorita lo encontramos como esto, y bueno, algún tiempo este mar, pues ya no va a ser un mar semi-encerrado, como se dice y como está ahorita. La península se sabe que va a ir hacia arriba y se va a separar dentro de muchos millones de años. Pero ese es el futuro de la Baja. Si es que como está ahorita, veamos es cómo funciona, ¿no? A ver, dentro de muchas cosas, es interesante este mar porque, bueno, tiene aproximadamente 1,000 kilómetros, 1,200 kilómetros de ancho, de largo. Voy a ver algo de la WWF, que resumen cosas que es interesante sobre este mar. Tiene 258,593 kilómetros cuadrados de superficie. Una cosa muy interesante es que tiene muchas islas. De acuerdo con el reporte del WWF, tiene 900 islas protegidas para su conservación. 900 islas, eso es mucho, ¿sí? Pero es interesante también, ¿no? Que al mismo tiempo que tiene zonas protegidas como estas 700 islas, ¿sí? Es la zona de México donde más se pesca. Según estos datos, es el 77% de la pesca del país, de México, se concentra en el Océano Pacífico, y el 80% de la pesca de diferentes cosas, especies, ocurre en el Golfo de California, ¿no? Entonces, interesante porque es una dicotomía. Una parte es la zona con mucha protección, pero al mismo tiempo lo cual nos dice que es un lugar muy bello, que es un lugar con muchas especies, que es un lugar, si los que hemos estado teniendo la oportunidad de ir ahí, veremos que es muy bello, ¿no? Pero al mismo tiempo es una zona en la que se pesca mucho
y de la pesca se vive mucha gente y es una actividad comercial que deja empleos, que deja trabajo, que ayuda a la economía, ¿sí? Entonces realmente es una zona interesante porque por una parte es la protección de muchas especies de aves, de mamíferos que habitan ahí, y por la otra parte es tenemos que vivir de eso porque es la pesca, ¿no? Entonces es una dicotomía bastante interesante, ¿sí? ¿Qué más puedo decir? Últimamente, ustedes saben, según estos datos, hay en el área del Golfo de California, que lo habitan principalmente 4 estados, aunque Colima también podría entrarle, pero básicamente son los 4 estados, que Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, ¿sí? Unas de personas viven en la costa y aumentando. La presión entonces por los recursos es cada vez más, como lo sabemos en todas partes del mundo. Pero una cosa también importante del Golfo de California es que últimamente, principalmente, es que es muy socorrido, digamos, para el turismo, ¿sí? Cada vez hay más turismo, cada vez más queremos ir a ver las ballenas, queremos ir el tiburón ballena, que le pasó en el lancha, que el buceo, ¿no? Entonces es una forma de presión también al ambiente, ¿no? Entonces es muy importante las regulaciones, porque cada vez más personas están tratando de ir ahí por cuestiones turísticas, de estar ahí, y eso en realidad sabemos que si no se cuide, si no se regula, puede tener un efecto importante en todo el ecosistema. Entonces eso es importante, ¿no? Bueno, entonces, por eso es muy interesante el Golfo de California. Ahora, eso es desde el punto de vista, digamos, descriptivo de para qué se usa, aparte de las islas, etcétera, que tiene migraciones de aves, tiene mucha actividad biológica y también humana de pesca y de turismo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con digamos, con la oceanografía como tal? Y es lo que vamos a ver a la plática, ¿no? ¿Qué pasa? Es otra vez la típica tecla que te manda hasta el final, ¿no? Que eso lo debemos de corregir, pero bueno. Entonces, una cosa interesante ya, digamos, un poco más la parte científica del Golfo de California, es que tiene comportamientos estacionales muy fuertes, de temperatura, como está aquí, y de clorofila. Tal vez, yo no sé, no trabajo, digamos, la parte del Pacífico Central o los que trabajan en el Golfo de México, ¿no? Yo no sé si se encuentra este patrón tan fuerte de decir cómo cambia la temperatura a lo largo del tiempo. ¿Qué voy a utilizar ¿Sí? Estos son los meses de enero, febrero, marzo, es muy frío, y vean el cambio que existe en la temperatura en el área, ¿no? Es de 17 grados a casi 31. El cambio entre invierno y verano en esta zona es muy fuerte. Bien. Y también la productividad del área en términos de clorofila, ambos datos obtenidos por medio de datos satelitales, que también se puede corroborar con datos in situ, ¿no? Muestrando, ¿no? Pero otra cosa interesante es cómo cambia la productividad en el área. Bien. Entonces tenemos enero, febrero, marzo, es el pico fuerte de clorofila, e inmediatamente después cambia hasta que verano es casi, comparado con primavera, es diferente. Entonces están desfasados, ¿no? Es alta productividad, baja temperatura, alta temperatura, baja productividad, y eso es contrastante en el año, ¿sí? Eso es muy contrastante, ¿no? Comparado en otros lados tal vez no sea tan fuerte, ¿no? Pero bueno, entonces cuidado con la tecla, ¿sí? Bien, una forma de que podemos, y es parte de la investigación que tenemos, el Golfo de California es un área ideal para el estudio, para el uso de datos satelitales, principalmente porque no hay nubes, es una zona libre de nubes, y entonces usar los datos satelitales para cuantificación de temperatura y clorofila es útil, ¿bien? Y si nosotros hacemos este análisis para la parte central del Golfo de California, solamente la parte central, ¿bien?
Y si vemos cómo ha cambiado la temperatura y la clorofila a lo largo del tiempo, desde el 2000, enero del 2000, que es cuando aparecen los datos del MODIS, principalmente, que es el sensor que usamos mucho los científicos para ver temperatura y clorofila. A partir de eso, y hasta casi prácticamente hasta ayer que salieron los del mes pasado, y si lo vemos, entonces podemos ver, las barras son las anomalías mensuales de la temperatura en esta parte de arriba y de clorofila abajo. Son anomalías mensuales, climáticas se llaman, porque comparan eneros con eneros, febreros con eneros, marzos con marzo, y se compara cómo están, ¿no? Entonces son positivas y negativas, ¿no? Entonces, esto es desde 2000. Ojo, y es parte de la plática que es interesante, que es hasta el 2019, estas gráficas. Es importante ver lo que es 2019. Sin embargo, esta línea continua es algo que se llama la sumatoria parcial de las anomalías. Sumas parcialmente las anomalías y es un método rápido para ver tendencias de la serie de tiempo que tú estás analizando, ¿no? Bien, entonces las tendencias para la temperatura es que fueron bajando frío, más anomalías frías hasta llegar a 2013. Y a partir de 2013 hay un cambio fuerte en las tendencias de las temperaturas. Hubo un cambio fuerte en ese tiempo, ¿sí? Si lo vemos de la clorofila, o sea, la productividad del área, qué tan productivo es esto, encontramos en esta parte que fue un periodo muy fuerte de tendencias de positivas clorofilas, el área se hizo más productiva. Sin embargo, igual a partir de 2013 hubo una caída fuerte en la cantidad de clorofila en el área, ¿no? Pero interesante es que estos datos es hasta 2019 y a propósito lo estoy poniendo, ¿eh? Que fue antes de la pandemia que empezamos en 2019, ¿no? Bien. Una cosa característica también en el Golfo de California es que lo que le da también mucha productividad son los patrones de vientos, ¿no? Y básicamente los patrones de vientos son del noroeste, el norte está para allá, este es el noroeste, y es como soplan los vientos en enero, febrero, en marzo, abril. Si dan cuenta, en abril empiezan a cambiar la dirección de los vientos y se hacen más hacia el este, cuando ya en mayo la dirección de los vientos es hacia la costa, ¿no? Ahora, esta dirección y la intensidad de los vientos está muy relacionado y son los productores los que producen las urgencias fuertes en el área. Esta parte que vemos que el pico de marzo es porque es gran cantidad de viento, pero interesante también la dirección del viento, ¿sí? La dirección y la intensidad hace que se produzcan esos grandes picos, que es lo que hace fuerte la productividad en la costa de Sonora y Sinaloa, en el Golfo de California. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué le ha pasado a los vientos en la serie de tiempo, igual que comparamos con temperatura y clorofila? También podemos cuantificar los vientos, podemos tomar anomalías y ver los patrones y hacer el mismo análisis, ¿no? Entonces, se dan cuenta, estas son las anomalías de velocidad del viento mensal de enero 2000 a diciembre de 2019 en la parte central del Golfo de California. Todas estas son las anomalías climáticas, estas barras de las diferentes estaciones que hay, que son como 60 puntos de donde se te obtienen los datos, son todas estas subidas y bajadas. Pero interesante, y para verlo de todo ese mundo que vemos de barras positivas y negativas, si analicemos las anomalías, la historia parcial de estas anomalías, ¿sí? Entonces nos da este componente, ¿eh? Es el medida fuerte por aquí, que significa que fue un periodo de muchos vientos, se estabilizó aquí, inmediatamente igual, a partir del 2013, la cantidad de vientos se baja. Entonces está muy relacionado la baja en la clorofila, el incremento de la temperatura y la reducción de la intensidad de los vientos en el área, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, una cosa importante, aunque es un mar semiencerrado, tiene relación con el resto del océano, ¿sí?
¿no? Que es una boca, pero que tiene bien. Y una cosa importante en el área, los que trabajamos principalmente en el Pacífico, es como una cosa que es importante que se llama niño, ¿sí? El índice del niño, que es la oscilación del Pacífico, y estos son los datos del niño, desde 2000 igual hasta el año 2019, ¿no? Entonces, lo que encontramos que en 2015 fue un niño muy fuerte, ¿bien? Que es muy probable que sea relacionado con los datos que vimos, que aumento de temperatura, baja productividad y reducción de los vientos, ¿no? Y entonces, pero estos son los datos del niño. Aquí veo una niña. Interesante ver que cómo las niñas, la niña se llama cuando es negativo, antes, ¿sí? Vean cómo esto que se llama la doble bajada, que en inglés es el double dip, que baja los datos de niña, en este caso niña, están negativos y tienden a subir, pero vuelven a bajar, ¿no? Se llama el double dip, doble bajada, igual aquí, que parece que ocurre pues un doble dip de esto, pero este niño sí fue muy fuerte en el área, ¿no? Y es probablemente que esté relacionado con todo lo que vemos, ¿no? Pero bueno, entonces, nosotros estuvimos muestreando, estuvimos ahí en el terreno, en el Golfo de California, haciendo muestreos en el buque oceanográfico El Puma. Como siempre, estábamos haciendo nuestros programas de análisis, de ver las pesquerías, de ver los fitoplancton, etcétera, in situ. Y este es el buque oceanográfico El Puma, ¿no? Algo muy interesante que estando ahí muestreando, y esto fue en febrero del 2014, lo vimos, estuvimos ahí, en increíble cómo la gran cantidad de marea roja que existió en el área, ¿no? Todo esto. Y nos tocó verlo, y tan nos tocó verlo que nos tocó filmarlo también, ¿no? Entonces, esta grabación fue hecha desde la cofa del barco, del Puma, ¿ven? Que se muestra Obviamente, por ahí hicimos una parada y muestreamos que había con redes de con botella, ¿verdad? Aquí tenemos un experto en mareas rojas. Con mareas, con botellas y con, sí, gracias, y con redes, ¿no? Y sucede que es un dinoflagelado, ¿verdad? David Uriel, lo que produce. Bueno, ahí tengo las muestras, se lo puedo enseñar. Están así en una botellita, ¿no? Pero vean la intensidad, ¿no? De repente el mar se puso calmo, como nunca lo habíamos visto, durante todo el crucero, y de repente encontramos todas estas masas por kilómetros. ¿Sí? Increíble. Y dentro de esa masa que habíamos de esto, encontramos calamares muertos y era obvio que algo había pasado en el sistema, porque bueno, es evidente que está aquí, pero nosotros lo vimos, algo cambió aquí, está fuerte, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, una vez hecho esto, bueno, una de las cosas que muestreamos en el Golfo de California es el calamar gigante, ¿no? El calamar gigante solía ser una pesquería muy importante en el área, solía ser, ¿sí? Tanto en la zona de Guaymas como Santa Rosalía, la gente salía y mostraba, son lanchas, pangas que le llaman, con una lucecita en la noche, y esa mano es con poteras, ¿no? Como lo ven aquí, es bueno, esto es mostrado en el barco, pero aquí lo está sacando el perico, que ya no lo vemos hace rato. Se pesca de esta manera los calamares. Los calamares son muy voraces. Entonces la potera no necesita ni luz ni nada, simplemente son como fluorescentes, lo echas y los calamares naturalmente se atrapan, son voraces, son bien fuertes nadadores. Entonces es la especie que había mucho en el cola. Pero fíjense que lo que le pasó al calamar, comparando 2 años diferentes o épocas diferentes, ¿no? Y es lo mismo, estábamos trabajando ahí en el Golfo de California, a bordo del buque oceanográfico El Puma, y fue en agosto de 2014, con una alumna que estuvimos ahí trabajando, que también fueron en el crucero, y es el tamaño de un calamar maduro. Maduro, ¿qué significa? Ya se reprodujo, y estas especies se reproducen y se mueren.
¿sale? Entonces, los abrimos, los vemos, están maduros, ¿no? Todo eso, ¿no? Ahora, en julio de 2016, no lo van a creer, pero es de la misma especie, es un calamar maduro, pero tiene ese tamaño, o tenía ese tamaño. ¿Sí? Y no es que estábamos pescando los enanos. Ah, no, pues estás agarrando los... No, no, no. Bueno, más bien, no es que estábamos pescando los bebés, no, porque los pescamos, los analizábamos y están madurísimos. Ese es tan maduro como este que está aquí. ¿Sí? Lo que pasa es que redujeron el tamaño. ¿Sí? Una respuesta que tiene esa especie que es en condiciones de no hay buen alimento, algo está pasando, pues ¿para qué alcanzas los 80, 90 centímetros de largo? Y ya cuando llegues ahí te reproduces, no mejor, primero quédate corto, quédate chaparro y reprodúcete, y ahí como que vas aguantando los golpes, ¿no?, de la vida. Y entonces, bueno, nosotros quisimos saber, aparte de lo que habíamos visto, tanto de las mareas rojas como de los calamares, que ahí queremos investigar más, y es parte de esto lo que tenemos, ¿no? Entonces, esta es una imagen que fue tomada por Robin el dron, que por cierto se cayó en una batalla, lo lanzamos del barco, tomábamos esto, pero en una de esas no aterrizó y se cayó en el mar como buen combatiente. Pero lo que quiero ver de esto, esta es una parte del Golfo de California, obviamente son las zonas de las grandes islas, aquí está la baja, es la inmensidad del mar, ¿no? O sea, y eso que es un mar encerrado, que tiene nada más 100 kilómetros, que tanto, pero esta es la comparación que se ve, ¿no? Entonces, para muestrear el Golfo de California, en esta cosa, pues nada como nuestro buque oceanográfico, el Puma, que puede ir a muchos lados, que tenemos la capacidad de estarlo usando, investigando, etcétera, y es lo que tenemos, ¿no? Entonces, una de las cosas que usamos es la hidroacústica, ¿sí? Y dentro de la hidroacústica es una técnica que es eficiente en el sonido en el agua, que puede tener muchos datos en muchas áreas, que puede cubrirlos mucho tiempo, obtener mucha información, y es eficiente para utilizarla, ¿no? Entonces, esta simulación es, aquí tienen, utilizando varias frecuencias que se comunican con el satélite para ver la posición y tenerlo, o sea, todo está acoplado en nuestro trabajo, ¿no? Y es una de las formas que acoplamos diversos transductores, se llama, en el buque. Aquí tenemos un transductor de 38 kHz, uno de 70 kHz, y este es un intruso que metimos ahí, pero que también es sonido, que es un ADCP, ¿sí? El ADCP sirve para medir corrientes, ¿sí? Y como estábamos en la zona de las grandes islas, que es una zona muy productiva gracias a las corrientes, estamos viendo medición en la velocidad de dirección de las mareas, etcétera. Entonces, normalmente tenemos 3 transductores, 38, 75 y el de 120, pero como no cabe, en esta parte sacrificamos uno y metemos el ADCP, pero esto ya lo tenemos bien establecido, producimos todas las plataformas, listos para usarse, ¿de acuerdo? Muy interesante, ¿no? Desde arriba del barco, ya en el laboratorio central, ya vemos las imágenes, vemos los programas, analicemos los datos, y también uno de los grandes problemas en el uso de hidroacústica biológico será muy eficiente obteniendo datos, será muy eficiente, que puedes ir a muchos lados a obtenerlo. El gran problema que existe es que no sabes exactamente quién o quiénes son los responsables de los ecos. Ese es el gran problema, ¿no? Entonces, para pasar esto hay varios métodos, ¿no? Puedes utilizar redes de media agua, puedes utilizar redes de bongo, pero también puedes utilizar cámaras, ¿bien? Si una forma, tú sabes a qué profundidad baja la cámara, ves el tipo de eco e identificas, y de esa manera puedes saber que estos ecos los responsables son estos organismos. Entonces, como que sale más biológico, ¿no? Más que puros datos, ¿no? Bueno, entonces lo que se ve realmente en los ecogramas y lo que vemos son que llaman capas de dispersión profunda del sonido, ¿sí? Que son muy comunes en el océano,
Y una característica importante que tienen, vean esto fue hecha a las 16 horas. Este es el fondo, un eco fuerte y continuo. Y esto son organismos. Y tú dices, bueno, ¿cómo sabes que son organismos? No? Bueno, si lo vemos en el mismo tiempo, pero a las 20 horas, vean cómo esta capa de dispersión subió a esta profundidad. ¿Sí? Son las migraciones diarias, ¿sí? Que suben y bajan. ¿Y quiénes son esos organismos? ¿Quiénes son los responsables? Básicamente son nictófidos, pequeños pececitos, que están ahí. No está Felipe Mezco aquí para que nos los diga, pero bueno, son pequeños peces, que yo sepa son la gran cantidad, lo que más hay, cuando menos de animales en esta tierra, en el planeta, ¿no? Los encuentras en la Antártida, los encuentras en todos lados, y la gran característica es su migración vertical nocturna, mictimeral, que se llaman. En la noche bajan, en el día están abajo, y llega a las 6 de la tarde, tú puedes cuantificarlo perfectamente, puedes ver a qué velocidad están subiendo, hasta dónde llegan a la superficie, se dispersan y empiezan a comer, ¿no? Todo lo demás. Entonces, realmente eso es lo que mide, lo que queríamos medir en las ecosondas, ¿no? Las ecosondas también permiten hacer, bueno, cuantificaciones pues de tamaño, de qué abundancia hay, un poco más de información, no nomás vista como un ecograma como tal, sino se pueden permitir hacer análisis de abundancia, principalmente, de tamaño principalmente, y dónde se encuentra en la columna de agua, que también es importante, ¿no? Bueno, aparte, obviamente, en los cruceros hacemos los métodos estándares del CTD y nuestros colegas del CICIMAR, que seguramente por ahí me están viendo, es con los datos de Bongo que estuvimos haciendo, ¿no? En el último artículo que acabamos de publicar, bueno, está en Proofs, hicimos casi 800 muestreos de lo que es la red de Bongo. Bueno, de datos, sí. Bueno, entonces básicamente estos son los datos de los cruceros que voy a presentar resultados. Básicamente, si se dan cuenta, son datos que se obtuvieron en junio o en agosto. ¿Sí? Y uno se pregunta, oye, ¿y por qué vas al Golfo de California en junio? ¿Por qué no vas en marzo cuando está más productivo, no? Sería como que más razonable esa estrategia de ir en esos meses, ¿no? Y la razón es que todo el mundo quiere ir en primavera. Sí, el mar es más tranquilo, hay más tráfico en el sentido de investigadores solicitando el barco, y fue una decisión, digamos, salomónica, decir, mira, vamos en junio y tenemos continuidad en los muestreos, más que en este año vamos en septiembre y después en abril y después, pues, como dentro de 3, otro abril, y lo que queremos es secuencia del muestreo, por eso que decimos junio, pero da buena información. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, como resultados, y lo que queremos ver es cómo se relacionaba el ecosistema pelágico, en este caso la parte por medio de las ecosondas, con lo que habíamos visto en las mareas rojas, con lo que habíamos visto en las respuestas de los calamares, con lo que habíamos visto en la respuesta de los datos satelitales de clorofila y de temperatura, ¿no? Entonces, básicamente se llaman ecogramas, y son como una compresión. Entonces, julio de 2007, estos son 486 kilómetros, imagínense, todo está comprimido, ¿no? Pero son 486, es de aquí a Acapulco, no todavía más, ¿no? De aquí casi hasta Guadalajara, continuo de muestreos. Y ven, estos se llama reflexión del sonido, scattering area, es simplemente una estimación de la energía acústica que mandas y la energía acústica que recibes, lo conviertes y entonces te da la representación, ¿no? Entonces, grandes cardúmenes de grandes zonas en julio que realmente fueron desapareciendo, ¿no? Aquí en agosto de 2014 prácticamente unos aquí es limpio completamente casi, todo está en la misma escala, junio de 2017, 2018, y en el último crucero que tuvimos antes de la pandemia, que fue 2019, ya encontramos como repunte la cantidad de scattering area, o sea, de reflectores en el área, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista numérico,
es como si, bueno, primero es como si viéramos toda la integración de la integración de los secos, y estos son los años, 2007, una gran cantidad, y vean ustedes cómo se fue desapareciendo todo, o sea, si tú mandas sonido y recibes eco, si hay algo allá abajo, cualquier cosa que sea, ¿sí? Lo va a reflectar. Pasa un submarino, lo refleja. Si pasa una ballena, también, ¿sí? Pero en general la continuidad está dado por estas capas de dispersión profunda, ¿no? Entonces, realmente es como desaparecieron. Desaparecieron, ¿no? Lo menos acústicamente. ¿Ya? Y si lo vemos numéricamente, aquí lo vemos por profundidades, la capa que más bajó fueron los de los 40 metros, ¿sí? 40 metros y básicamente es donde se encuentran las capas de dispersión profunda, que son los mictófilos. Y vean cómo bajó, se acabó, y ahí está, ¿no? Entonces, lo que creemos que es el efecto que hubo de este cambio fuerte en los parámetros oceanográficos, en la temperatura y clorofila en el área, ¿no? Recientemente, el que tenemos el artículo de zooplancton, más difícil, yo no sé por qué, pero Jaime Gómez está oyendo, que es nuestro coautor, que es el encargado del zooplancton, fue más difícil, por alguna razón, encontrar este patrón que lo encontramos en la ecosonda, este patrón, que es claro, más difícil en el conteo de 800 muestreos de bongo, que tienes que sacarlos, que tienes que analizarlo, que tienes que verlo en el microscopio, que tienes que saber qué es, etcétera, etcétera. Es como que es más difícil encontrar tendencias, pero finalmente en el artículo que está a punto de publicarse, se encuentra también esa tendencia, ¿no? Lo cual es bueno. Bueno, finalmente, ya para terminar, pues sé que llegó la pandemia, ¿sí? Y nuestro último crucero fue junio de 2019 y nunca más volvimos a ir de crucero, ¿sí? Ustedes saben de la pandemia, una de las cosas bien difíciles, casi imposible de estar en un barco, ¿sí? En un barco, que imaginen que somos 20 confinados, utilizando el mismo baño, compartiendo camarotes, todo el mundo haciendo cola para las hamburguesas a las 6 de la tarde, imposible, no se puede. Apenas vamos a ir a mostrar otra vez en junio de este año y vamos a ver qué pasó. Interesante, ¿sí? Pero, ¿qué pasó durante la pandemia, durante el lockdown? ¿Qué pasó? Bueno, una de las cosas que sabemos que pasó es que, aquí pasó, que a partir del 2020, mayo del 2020, ha habido 36 meses de valores del niño, o sea, niños que vienen de la niña negativa, continuos, ¿sí? Que nunca se había visto, cuando menos en la serie del 2000. Voy a hacer el mismo análisis que empiezan los datos desde 1950 para saber si estos 36 meses es lo quisiera haber hecho, pero no tuve tiempo, pero lo puedo hacer, saber si desde el 2000, desde 1950 hasta los corrientes, alguien le gana a estos 36 meses de datos negativos de niña. Y para los alumnos, cuando es niña, las aguas son más frías, hay más productividad, es el sistema. Cuando es niño, el agua son más calientes, baja productividad, etcétera, ¿no? Entonces, mientras nosotros estábamos en la pandemia, estábamos encerrados, lo que pasó, y todavía, porque ahorita este dato es el último disponible en la NOAA, ¿sí? No creo que ya el que siga vaya a ser totalmente positivo, aunque puede ser, y si no, pues vamos a tener que esperar una serie de 36, 37, 38, no sé, 39 meses con una continuidad de datos negativos de la niña, que cuando menos en esta serie nunca se había dado. ¿Sale? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó con la temperatura y la clorofila, no? Como no podemos mostrar o no podemos mostrar datos in situ, pues nuestro aliado son los datos satelitales, la temperatura y clorofila. ¿Y qué pasó con eso, no? Si ya vemos entonces, ahora sí, datos hasta los últimos disponibles, que es diciembre, estos son los que tengo hasta diciembre de este año, aquí, diciembre del año pasado. Esto es igual, esta es temperatura desde el 2000 hasta diciembre del año pasado. ¿Ven? Y esta es la tendencia, ¿no? Entonces, como pueden ver,
La tendencia dada por la sumatoria parcial de economías que nos indica rápidamente, se llama Dirt and Qwerty, o de analizar una serie grande de datos, nos dice que esto ya se estabilizó. ¿Sí? O sea, ya la continuidad que subía ya llegó a un plato, digamos, ¿no? ¿Sí? Y si vemos los datos de clorofila, aquí también ya bajó esto lo máximo, aquí una subida y como se estabilizó. Se estabiliza, ¿qué significa? Que viene datos mucho más ya, datos fríos de temperatura, datos con celdas o zonas con alta clorofila, ¿no? Que está relacionado básicamente si lo viéramos con los datos de los niños, ¿no? ¿Bien? Sin embargo, todavía falta otra variable, ¿sí? Y la otra variable es el viento. Entonces, ¿qué pasó con el viento? Estuvimos en la pandemia. Bueno, pues sucede que, según los datos que tenemos también hasta el último disponible, que es en diciembre del año pasado, pues la tendencia no ha cambiado con los vientos. ¿Sí? O sea, el gran proveedor de la fuerza para producir surgencias y por lo tanto clorofila y productividad en el área no respondió como uno esperaría con una niña, ¿no? O sea, que, en otras palabras, la relación entre la niña y intensidad del viento no tiene nada que ver. Porque si hubiera así, entonces, ¿qué esperaríamos? Que hubiera también un cambio, una subida, pero no ha habido. Esto continúa hacia abajo. Entonces, eso significa que la intensidad de los vientos está regulado por otras cosas y no nada más por cuestiones del niño, ¿no? ¿Bien? Y sabemos, y esto es una cosa más meteorológica, que lo que le da la intensidad de los vientos, ustedes saben, son las diferentes presiones en la atmósfera. Eso es lo que da. En teoría, pero aquí, que nos digan los del cambio climático y atmósfera, es los vientos corren normalmente o generalmente de altas presiones a bajas presiones atmosféricas. Entonces, hacen así, ¿no? Y entonces es un ejemplo, por ejemplo, de lo que ocurre en enero, así amplio en todo Estados Unidos, es la baja, y es alta presión, y esta es la baja presión atmosférica. ¿De acuerdo? Si lo vemos en febrero, esto sabemos que la baja presión aumenta y aquí está la alta presión. Esto se llama el Pacific High, la alta, así es en inglés, Pacific High, ¿no? Que esto ocurre. Entonces, es la diferencia entre este alto y este bajo de presión y este bajo lo que producen los vientos, ¿de acuerdo? Y si lo vemos en una animación a todo el año, podemos ver esto, ¿no? A ver si lo vemos. Por aquí está enero, febrero, marzo, abril. Aquí están los meses, ¿no? ¿De acuerdo? Y digamos, empecemos en diciembre. En diciembre es alto, se va a la alta presión, la baja presión invade, lo voy a poner ahorita, la baja presión invade, que es cuando hay lluvias, y después se va y regresa la alta presión, ¿no? Y después se retira la alta presión y regresa. Es un ciclo, está así, ¿no? Va. Y este es el ¿cómo le llaman? Es el norte mexicano, no me acuerdo cómo se llama, es la entrada esta fuerte de baja presión, ¿sí? Y después sube la presión, ¿no? Bueno, en uno de esos meses, que es marzo, es cuando hay más presión alta y baja y son el perfecto tiempo para que se produzcan las mareas, ¿no? Que se produzcan los vientos. Pero este es el ciclo. De esa forma se hace, ¿no? ¿Bueno? Lo voy a dejar un poco para que lo veamos. Baja presión en verano, viene el invierno, primavera, sube, y así está todo el año. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿por qué es importante entonces estudiar el Golfo de California? Bien. Existe una tendencia en el cambio de la temperatura y la clorofila en el centro del Golfo de California, observado anteriormente, que es el patrón de subida de temperatura y clorofila. Temperatura subía fuertemente, llegó un patrón y cambió. Temperatura del agua bajaba y ya se estabilizó. Y esto, ¿no? Existió. Existe una niña desde hace 36 meses en el área, bueno, en todo el Pacífico. Sin embargo, los vientos, 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 los vien
los vientos no han cambiado como se esperaría, que ya recuperaran su intensidad como debiera de ser, o como era normalmente, ¿no? Entonces, tenemos que ir a estudiar qué afecta a las presiones atmosféricas y cómo están, porque está muy relacionado con la productividad, que eso no ha cambiado ni con una niña, súper niña, ¿sí? De tantos no ha cambiado. Entonces, algo está afectando o continúa afectando los centros de presión que producen los altos vientos, por lo tanto la productividad. Y único que puedo decir, porque estamos en esto del análisis, es que las presiones atmosféricas, principalmente en el Pacífico, la alta presión que existe, que es la bomba que hace alta y aquí baja, está relacionado muy directamente con la temperatura del aire. A mayor temperatura, menor presión. Entonces, es un tema muy interesante de tomarlo en cuenta, porque nos lleva a lo que llamamos el cambio climático y nos lleva a las zonas de mayor calentamiento de la Tierra, y parece ser que esta zona, si me regreso aquí, esta zona ha sido afectada, ha habido mayor temperatura, por lo tanto esta alta presión que debería ser alta para producir esos grandes vientos ha sido afectado, ¿no? Ustedes saben que el año pasado, y especialmente en diciembre, la sequía en California cambió. La sequía en California cambió, hubo mucho viento, ¿sí? Y esto está relacionado con estos cambios, ¿no? Pero parece que fue muy puntual. O sea, yo lo leí que aunque llovió mucho, la sequía en California continúa. Aunque llovió mucho y ustedes pueden ver que hubo deslaves y todo, pero fue como muy puntual. Entonces todo está relacionado las lluvias, está relacionado la sequía, está relacionado la temperatura superficial, está relacionado las presiones, está relacionado con la productividad y está relacionado con lo que hay en el Golfo de California. Por eso es que es importante estudiarlo. Por eso es que es importante monitorear cuál es el alcance, y lo que queremos es saber exactamente por qué ocurrió todo esto, y esto se nos lleva a cuestiones hasta meteorológicas, pues adelante, ¿no? Hacemos equipo con meteorólogos y podemos verlo, ¿no? Entonces, pues hasta aquí termino y muchas gracias. Gracias, doctor. Pasamos a esta sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que quienes están conectados, por favor, escríbanlo a través del chat y ya de ese modo lo vamos alternando. Aquí, comentarios, dudas. Sí, ok. Comenzamos por acá mientras van escribiendo en el chat. Hola. Hola. Bueno, yo no sé mucho de esto, ¿no? Pero suena interesante. Y yo me preguntaba si hay con esos datos y sabiendo lo de que el calentamiento global, pues la temperatura es una como variable importante, ¿podemos hacer modelos predictivos a futuro como para saber cómo el cambio climático va a afectar esta zona y cómo pues la vida que está ahí abajo se va a ver afectada? Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender las relaciones, en primer entender lo que es lo que afecta a las presiones atmosféricas, ¿sí? Que si ponemos los datos de temperatura del aire, también esas zonas están relacionados. O sea, sí lo puede ser, y puede ser datos, como estos datos aparecen desde más allá del 2000, puedes hacer relaciones y modelos entre la temperatura y las presiones de aire, ¿no? Que es en el aire, ¿no? Pero una cosa importante, y esto es lo que ver, sabemos que la Tierra se está calentando, ¿bien? Y por ahí está el margen del 1.5 grados centígrados, que parece ser que ese es el límite que decimos cuidado, porque si lleguemos ahí puede haber todavía mucho más cambio, ¿no? Pero la realidad es que el planeta Tierra, el globo, no se calienta ni se enfría de igual manera, no. En lo que vemos como 1.5 es el promedio de todo, que es un buen dato, pero no es igual. La Tierra, hay unas partes que está calentando más que otras. E incluso hay unas que se están enfriando y no están calentando.
Pero si lo tomas todo en conjunto, eso te da eso, es el 1 grado, el 1.5, que es todo, ¿no? Si no se están calentando de igual manera, que hay unas zonas más fuertes de calentamiento aquí o allá o acullá, ¿sí? Sucede que una de las zonas que sí se está calentando es esta zona del Pacífico, o esta zona, en el Golfo de California, ¿sí? O sea, tocó. En el sentido de que fue ahí ese spot caliente, que igual también se ve en Siberia, o se ve, no sé, me recuerdo mucho el de Siberia, pero estoy seguro que hay otros que se distinguen. Ahora, el problema es que no sea caliente, o sea, que sea 1 grado centígrado, ¿no? De temperatura. Capaz ni que lo sentimos, ¿no? O sea, no está, o puede ser más. No es en sí la temperatura, sino los procesos que cambian al aumentar la temperatura. Y si los procesos que cambian al aumentar la temperatura influyen en las presiones atmosféricas, que son los pistones que están moviendo y cambiando las áreas, ahí tenemos un problema. ¿Sí? Entonces, sí, la idea sería moderarlo, pero yo lo sé, yo necesito hablar con meteorólogos, porque está bien, o sea, no le puedo entrar a todo, ¿me entiendes? No estaría bien. O sea, todos estos sistemas, cómo trabajan, yo digo, yo te pongo los datos, pero necesito que me ayudes con los modelajes, y creo que sí se puede hacer, ¿no? Básicamente. Gracias. Ya voy nada más. Ya vi que en el chat hay bastantes preguntas. Nacho, ¿me podrías ayudar, ya sea leyéndolas tú o me la pones en la pantalla? Bueno, a ver si me escuchan. Primero la doctora Elba Escobar lo saluda y le comenta que sobre la caracterización de la diversidad de los organismos en columnas de agua podría usar DNA. Y la primera pregunta es que si se ha seguido un muestreo similar al del programa CalCOFI en el Pacífico. La primera no la entendí. ¿La puedes repetir, Nachito, el último? El primero es un comentario que dice que la caracterización de la diversidad de los organismos en columnas de agua podría usar DNA. O sea, la diversidad de los organismos la podemos estar utilizando DNA. Tenemos aquí una investigadora nueva del instituto que nos puede decir sí o no. ¿Sí? Ok, pero si estamos viendo biodiversidad, pues está bien, pero no lo estamos viendo la biodiversidad, pues no. Pero, ¿y la segunda pregunta, Nacho? Así que si es que se implementa igual CalCOFI. CalCOFI es un programa que se ha utilizado desde los 40, ¿no? Desde 1950, ¿no? Que se utilizó, que es un programa, es California Cooperative Fisheries Investigation, que tiene todo lo que es la costa de Estados Unidos, California, Oregón. Antiguamente también se bajaban a la baja, o sea, el CalCOFI incluía como por aquí exactamente venía, que son estaciones oceanográficas bien marcadas que las han estado muestreando, creo que cada mes, desde 1950. ¿Sí? El programa antes llegaba hasta acá, yo creo que por dinero, lo dijeron nada más en Estados Unidos y todos los tiempos se hace para hacerlo, ¿no? En México existe algo similar que se llama el Imecocal, ¿verdad, Adolfo? Sí. En México, en la universidad aquí en Ensenada tienen un programa similar. ¿Cuál es el programa? Es muestreos específicos de estaciones durante mucho tiempo, utilizar la misma metodología para llegar a conclusiones de cosas, ¿no? Pues sí se puede hacer, claro, lo que necesitas es programación de cruceros seguros, lo que necesitas es dinero para hacerlo y programarlo, y de poder se puede, ¿no? Sí. La siguiente pregunta de la doctora Escobar era que si la mortandad podría atribuirse a una onda de calor, similar a los eventos que han ocurrido en otras zonas del Pacífico. Sí, me imagino que se refiere a las ondas de calor, el heat waves que se llama, ¿no? Que creo que se definen es qué tantos grados centígrados pasan la media del lugar, ¿no? Digamos, si la media de la temperatura en este lugar es de 20 grados
y sobrepasa esa media durante cierto tiempo, significa que hay una fuente de calor, ¿no? Y yo creo que sí está relacionado con eso, o sea, son fuentes de calores de una cierta área o fuentes de calor o calentamiento de áreas mucho más mayores como el Golfo de California, ¿no? Es probable que sí. Ok, gracias, doctor. Había otra, vamos aquí con... Sí, doctor, ya voy. Lo vamos a ir alternando porque ya vi que hay varios. Hola, gracias por la plática. Yo tengo la duda de si en lo que pasó con los calamares, su reducción de talla, Sí. si esto es una cosa puntual o es una cosa cíclica. Si lo encontraron, digamos, es un mecanismo que ellos tienen, pero esto pasa cíclicamente, y si es cíclico, el ciclo está ligado al niño, la niña, a los vientos. Sí. Esta especie, los ciclos de hijas, ocurre desde el Chile hasta casi México, creo que es el último nivel, ¿no? Pero donde más se pesca, y se pesca fuertemente, y habita mucho, es en Perú, ¿sí? En la corriente de Humboldt, ¿bien? Una zona, si no es que la más productiva del mundo en términos sonográficos, ¿eh? Y ahí en el Perú, ¿sí? Los niños entran duro porque los tienen ahí, no tienen que caminar la onda de calor como unos miles de kilómetros para llegarnos. Ahí les llega fuerte porque ahí está, ¿no? Y sí, hay artículos que se ven como niños fuertes, la pota, como le dicen allá, se reduce de tamaño. Y después pasa el niño y la pota se hace grande. Y después viene otro niño y así. Esta especie es increíble, cambia rapidísimo. El problema para la pota aquí, que cuando menos seguramente me están oyendo en Guaymas o en otro lado, que sepamos, no hay pesca o los calamares siguen chicos. No sé, a diferente como el niño que subían y bajaban y los veías, y hay artículos publicados eso, aquí llegó para quedarse. O sea, desde el 2014 no crecen. En estos 36 meses que han sido meses de niña, ¿se esperaría que hubiera organismos mucho más grandes para las pesquerías? Lo que significa que la niña en el Golfo de California no es el gran dominador, sino que existe la otra parte que no se ha recuperado. O bueno, esperemos, bueno, es que ya son 36 meses, ¿no? Pero esperemos que ya para este año ya empiecen a crecer los calamares, pero no hay noticia, pues, ¿no? Pero además, importante es que en junio vamos a ir a ver y vamos a hacer la misma metodología y lo vamos a preparar, ¿no? Entonces va a haber una brecha ahí de lockdown y ahora continúa. No sabemos qué va a pasar, pero es que no pudimos, pues, no podemos mostrar. Imagínate unos grandes o todo grandes. Esto, no sé. Sí, ok, ya voy. Nada más vamos a leer uno de acá del chat. Para Guillermo Soberón, le manda saludos, doctor, y pregunta si va a estar la grabación. Sí, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, como hemos subido las sesiones anteriores. El maestro Ronquillo le pregunta, ¿es posible identificar el tipo de fitoplancton con la señal del sonar? Es decir, ¿el backscatter es más intenso para algunos microorganismos que para otros? No para fitoplancton. No. Ok, gracias, doctor. Sí, doctor. Demasiado, chicos. Sí, gracias. Bueno, felicidades y gracias. Saludos a todos los que nos están escuchando y a los que están en esta mesa, y particularmente al doctor Guillermo Soberón, a Memo, que no lo veo desde hace muchos años. La pregunta es, lo que se está viendo es una caída en la productividad y en la cadena trófica. No es posible, los blancos no se pueden identificar, los blancos acústicos, que es como se usa aquí, no se pueden identificar en este sentido. Entonces se está tomando un proxy de la densidad de, ya no es fitoplancton, sino es el zooplancton, porque en esa mezcla que están detectando, no solamente son mictófidos, sino hay una cantidad de eufausidos enorme. Esto, ¿no? Sí. Y es de lo que se alimenta principalmente el calamar. Sí. Entonces, mi duda es más o menos con lo que, bueno, más bien pregunta. En este tiempo,
en que no ha habido pesca, porque realmente aquí hubo una sobreexplotación absurda de este recurso que se llegó a pescar 140,000 toneladas y lo desperdiciaron. En sus momentos llegó a costar un peso, 2 pesos el kilo de calamar. Para que se perdía una cantidad espantosa. Hubo una sobreexplotación. Sí. En estos años, estos organismos son anuales, tienen una estrategia reproductiva muy exitosa. Sí. Entonces, lo que habría que ver es si realmente se recuperó, pero hasta donde yo tengo entendido no se ha recuperado. Sí. Entonces, es interesante hacer esta relación entre productividad y transferencia de energía a lo largo de la cadena trófica hasta el zooplancton de los que se alimentan básicamente los calamares. Sí. Entonces, ¿cómo hay esa posibilidad de recuperación o no? A ver, cuando tú haces un tipo de estos muestreos, algo que es importante, si vas a utilizar hidroacústica, digamos biológica, una cosa importante que hay que llevar son redes de muestreo. Las tienes que llevar para saber qué es lo que estás viendo. Es importante. Yo pensé que con el bongo podríamos identificar esas capas de dispersión. O sea, el bongo normal, común y corriente, que lo usan. 800 muestras, pues. ¿Cuántas más quieres? ¿No? Pues sucede que el bongo no es realmente la mejor arte de pesca para muestrear estas capas de dispersión. Pero ya no nos dimos cuenta ya tardecito, ¿me entiendes? Sí. O sea, esa es la cuestión, ¿no? Pero ojo, a partir de junio tenemos una red de media agua, que es la que la bajamos sabemos que podemos muestrar a esta profundidad y vamos a muestrarlo. Y creo que no va a haber sorpresas. Lo que son mictófidos, que esos son los causantes de todo eso. Ahora, los mictófidos acompañados también con masas de eufácidos o de copépodos, todo eso es como una masa completa, ¿no? que se forman en las profundidades, ¿no? Pero lo que afortunadamente, ahorita lo digo porque salió el artículo, afortunadamente con redes de bongo nos dimos cuenta que los cefápsidos disminuyen igual como lo que estamos viendo. Nos falta nada más determinar exactamente qué son mictófidos, pero va a ser el mismo comportamiento y en junio vamos a bajar redes de media agua y no nos vamos a ir de ahí hasta que comprobemos 100% que son los mictófidos, ¿no? Que sabemos que lo son, ¿no? Porque lo hemos hecho en otras áreas y lo hemos tenido, ¿no? Ahora, sí, una opción y siempre está en la mesa fue la pesca, la excesiva pesca, la que hizo que se desapareció la pesca del calamar y que los calamares se hicieron pequeños. Es factible, pues. Lo que pasa es que coincide mucho con los cambios oceanográficos, ¿no? Pero es factible. Bueno, yo en lo particular, yo creo que es un efecto combinado, pero la red de media agua, ¿de cuánto sería la malla? Porque si estamos hablando de una bongo, son 500 micras. Sí. Y eso causa un efecto de taponamiento. No, pues, aquí debería estar ahorita Landa, que ya tenemos la compra de la red a media agua que viene de Alemania, y el copo ha de ser de 1 milímetro, chance, que para que salga el agua, ¿no? Yo te recomendaría que fuera arriba de 2 milímetros. Okay. Para que realmente tenga oportunidad de capturar organismos más grandes. Okay. Porque aún así de 1 milímetro, la atracción de la red causa este efecto de expulsión de los organismos. ¿No? Sí, lo vemos. Gracias. Sí. Pero sí, que ya lo habíamos utilizado antes en los cruceros de la Baja, la Isaac Kidd, que se llama, había momentos que no podían sacar la red de tanto mictófilo que había. Pero lo vamos a comprobar. Ok, gracias, doctor. Ya vi que hay otras manitas por ahí. Vamos con una del chat para regresar acá. Es un comentario de Juan Pedro. Dice, en ese modelo del aire no se considera el tiempo que dura el viento, pues si solo sopla en rangos de 2 días, no sirve para que exista una surgencia como lo ven en ese estudio. Saludos. Es un comentario. El doctor Albert, ¿lo podrías subir, Nacho, por favor?
El doctor Joan Albert le manda saludos y dice, ¿coinciden en el tiempo los máximos de las sumas acumuladas de clorofila e intensidad de viento? Básicamente, sí. Por aquí está la... Mientras voy subiendo. Este es el 2014. Ahí bien, ven el pico de intensidad del viento. Digamos, si es la tendencia que está aquí. ¿Dónde está? ¿Ya no? Bueno. Ya se quedó sin pilas tú. Sí, es este. Que si bajamos es 2014, 2015. Con 2013 fue lo más frío, en cambio 2015. Sí hay un retraso. Aquí el máximo es 2013, 2014. Pero básicamente las tendencias parecen similares, ¿no? Ok. Gracias, doctor. ¿Otra pregunta por acá, doctor? Sí, gracias. Tengo unas dudas con respecto a las metodologías. El que uno pueda definir una climatología pues, de ciertas variables, temperatura, clorofila, no necesariamente describe un cierto carácter temporal en las distintas variables. El que uno vaya y esté midiendo solo en los meses pues, de junio, pues de cada año, no necesariamente está reflejando cómo es la variabilidad de las especies y las tendencias que uno calcula solamente con mediciones puntuales en el tiempo, pudiera estar ocultando cómo es la variabilidad real del sistema que se está estudiando. Y la gráfica que se mostró de la tendencia la que mostró del Hofmüller, que decía que en el 2000 tenía una densidad alta y que luego iba bajando y que como para el 2020 se iba recuperando. El de la ecosonda, ¿esto? Esa. Un ejemplo sencillo pudiera ser, a lo mejor, si yo tengo una función senoidal y si solo estoy midiendo en los mismos puntos, a lo mejor solo puedo ver yo o solo las crestas o solo los valles. Y ahí pues decir comportamientos temporales pareciera ser un tanto arriesgado. Y no sé a lo mejor si este tipo de mediciones se pudiera complementar con otras para decir efectivamente si estoy caracterizando yo la variabilidad temporal y no estoy viendo y no estoy muestreando temporalmente de manera que no me permita discernir lo que realmente quiero observar. Okay. Gracias. Sí, claro. Sí, a ver, los datos satelitales son mensuales y corresponden a una gran zona es la media de todo del centro del Golfo de California. Obtienes todas las celdas, obtienes la media, pero esos datos son mensuales. Lo que no puse aquí, más bien por cuestiones de tiempo, son los datos del CTD que tuvimos nada más. Esos son puntuales en junio, ¿no? Pero todos estos datos, digamos, oceanográficos, son datos mensuales satelitales. Sí, el problema es que muestreas puntualmente en el barco. ¿Por qué, Adolfo Gracia? Pues porque cuesta mucho, pues. O sea, si quisiéramos hacerlo mensualmente, felizmente estaríamos, pero se tiene que racionalizar, pues. Ok, vamos a ir cerrando ya esta sesión, porque si no, nos vamos a colgar un poco. A ver, Carmen León, doctor, pregunta, bueno, primero agradece su ponencia. ¿Cuáles son las razones por las que ha desaparecido el acusticamiento de las ballenas que llegan a la zona del Golfo? ¿El qué, perdón? El acusticamiento de las ballenas. ¿Qué es el acusticamiento? Sí, imagino que tiene que ver con hidroacústica, ¿no? En el registro acústico. Sí, no sé si de ese tema justo entra en... Pues no, la verdad no sé qué es el acusticamiento. Ok. Pasemos a la siguiente. Con base en sus investigaciones, ¿qué tan real es que el sonar y el tráfico marítimo afectan la calidad y el bienestar animal de los mamíferos marinos? Existen evidencias de que sí lo hay.
Así, sí tienen afectaciones, pero ¿qué puedes hacer? O sea, es transporte, tienes que pasar por ahí. Claro. Y si te pones a hacer investigaciones, realmente si ves una ballena y lo ves, lo bajas y mides y pasa un barco y la ballena se movió, sí le afecta. Hay problema. Pero es transporte marítimo, es carga, es economía. Claro. ¿Una última pregunta por acá o algún comentario? ¿Ninguno? Sino para cerrar con una del chat. ¿Sí? Ok. Sí, doctor. Nada más para abundar en el comentario del doctor Robinson, sí es cierto que el ruido que hacen todas nuestras actividades afecta a los mamíferos marinos. Nosotros, como somos organismos aéreos, no nos damos cuenta que pasa abajo, pero es un verdadero escándalo allá abajo, porque Sí. en el Golfo de California no hay de estos cañones sónicos que se usan en el Golfo de México. Entonces, todo lo que es los barcos, y las investigaciones sonoras, pues tienden a aumentar el nivel de ruido. Y si ustedes lo ven, es bastante alto y esto ocasiona perturbaciones en el comportamiento de los mamíferos marinos, ¿no? Por ahí dicen que los delfines se tienen que gritar para poderse entender, ¿no? Pero sí es un hecho que hay mucho ruido abajo. Y acuérdense que el ruido, el sonido se propaga más rápido en el agua que en el aire. Claro, es más eficiente, mucho más eficiente. Entonces, a 1500 metros por segundo, y pues obviamente sí es mucho escándalo. Sí. Gracias. ¿Qué podemos hacer? Sí. No quiero finalizar la plática para darle un contexto. Y es, por ejemplo, lo que estamos viendo en la clase, ¿no? Muchas cosas de lo que estamos haciendo en el Golfo de California es la protección, que es muy importante, ¿no? La protección de las áreas naturales protegidas, la protección de las áreas, de muchas cosas importantes para todos los organismos, ¿no? Es el manejo. Y es el manejo porque, bueno, pues mucho turismo, incremento de la población, la pesca irracional, la sobrepesca, etcétera, lo tienes que regular. No hay de otra, ¿sí? Aunque sabemos que una parte, la gente vive de la pesca y es muy importante y es la economía y lo tenemos que cuidar y lo tenemos que incentivar. Por otra parte, tenemos y somos conscientes de que las pescas con datos científicos pueden ser reguladas de tal manera que se hagan sostenibles, pues, ¿no? Y tenemos que intervenir en eso. Pero como le digo a mis alumnos de la licenciatura de la Facultad de Ciencias, somos humanos regulando humanos de las cosas, lo cual está bien. Sin embargo, hay cosas más como estas que estamos presentando, que no hay forma que mecánicamente, digamos, y cuando digo mecánico es no pescan, no entran, cuánta gente, no pueden bucear, eso es así, mecánico lo digo yo, con cosas que están cambiando como temperatura, como la productividad, como los cambios en las corrientes. Eso ¿cómo lo haces para regularlo? No puedes. No puedes decir, en esta zona no entran porque la temperatura es más grande. No, son otros fenómenos, pero que también están regulados por nuestra actividad como humanos. También están activadas, ¿no? Y entonces más bien es un reto, ¿no? Que se hacen muy bien las recomendaciones, que hay mucha gente trabajando en el Golfo de California, que todo el mundo estamos conscientes que es importante, adelante. Pero hay otras cosas que van más allá y se llama investigación. ¿Sí? Investigación que también es una responsabilidad de ponerlo al público en general, a los científicos, nuestro punto de vista, que algo que puede afectar. ¿Por qué? Porque tal vez por más que cuides, la variable que no le estás tomando en cuenta sea lo que pudiera afectar más a lo que tú estás cuidando. Por eso es importante cuidarlo, ¿no? Esto. Bueno, pues con eso finalizamos. Muchas gracias.